el Sapiens sapiens llega al territorio americano. La más conocida es la teoría de su paso por el estrecho de Bering y una ruta que describe desde norte a sur hasta llegar al extremo de nuestro territorio aproximadamente, y que después retorna hacia el centro del continente buscando aquellos lugares que fueran más propicios para los asentamientos, y los encuentras en Centroamérica y en el actual territorio de Perú aproximadamente, donde vamos a tener las primeras civilizaciones más destacadas. También hay otra que indica que el hombre americano inicia su ocupación en el territorio a partir de corrientes marítimas que parten de Oceanía o desde Australia y que llegan otra vez o al centro del territorio peruano o hacia el sur del territorio argentino y chileno. Por supuesto que hay una corriente argentina que propone Florentino Meguino, quien indica a través de algunos estudios que hace a lo largo del siglo XIX, que el hombre el hombre americano pudo haber comenzado la ocupación desde la propia Pampa Argentina, una teoría que después fue descartada. De la misma forma que vimos cómo este hombre llega al continente latinoamericano, el territorio que estamos iniciando en el estudio, a ustedes seguramente les han indicado alguna vez que las civilizaciones más antiguas ocupan territorios que corresponden a Sudamérica, inicialmente África, donde se inicia todo el desarrollo del Sapiens sapiens, pero que es en el cercano Oriente, donde unos 5.700 años antes de Cristo se dan estas primeras civilizaciones que generan arquitectura monumental y asentamientos urbanos. Sin embargo, estudios más recientes indican que en Sudamérica, 5.000 años antes del presente, es decir, no muy distante de lo que cité antes, el asentamiento de Caral en el actual territorio peruano ya tuvo un desarrollo de similares características, y algunos miles de años, esto que antes estudiábamos como los más antiguos, los olmecas en Mesoamérica, son los que van a iniciar el mismo desarrollo en el caso de este territorio mexicano. Si se fijan, ambos asentamientos los podemos unir a través de esa región que hemos denominado de la cordillera de los Andes, una región geográfica específica, y por eso nosotros, desde esta mirada un poco más latinoamericana, vamos a empezar este periodo prehispánico desde Sudamérica con la cultura Caral. Estas distintas culturas que vamos a revisar se ubican en el espacio territorial de norte a sur, siguiendo esas condicionantes que genera la cordillera de los Andes. Y así tenemos costa norte y costa sur, Andes norte y Andes sur. En la primera, en la costa norte, la cultura más antigua es la cultura Caral. Le siguen una serie de asentamientos que corresponden a San Agustín, a la cultura mochica, que vamos a revisar brevemente, y a la cultura chimú, mientras que en el caso de la costa sur son las culturas de Paraque y Nazca, que vamos a ver como antecedentes, ya que si bien tienen producción urbana, todavía está menos estudiada en cuanto a la parte de gráficos. Y en el caso de los Andes sur, la cultura más antigua es la cultura tiahuanaco, cultura que se ubica en el actual territorio boliviano y que va a tener relación posteriormente con esta cultura inca del otro lado de la cordillera de los Andes, que ya va a controlar toda la región. Dentro de los Andes norte, en cambio, por acá arriba, la cultura chavín, que no la vamos a revisar en este caso, va a ser la más antigua de todo ese territorio, en realidad la que ocupa una posición central en el desarrollo arqueológico. Todos el resto de los puntitos que están viendo son etnias que responden a una etapa de cazadores, recolectores o que llegan a ser agroalfareros, es decir, no alcanzan esta instancia de un urbanismo que los transforme en sedentarios y productores dentro de su misma región. Lo mismo sucede con todas estas otras que señalé en el caso brasilero, o incluso hacia el norte del continente latinoamericano.
Organizados ahora en distintos periodos que nos pueden indicar por qué entendemos estos procesos históricos compartidos, esta periodización que les proponemos, que primero lo vamos a ver en Sudamérica, pero es común a Mesoamérica y Sudamérica, plantea tres grandes periodos: el formativo, el de apogeo y el de expansión. Con distintos desarrollos cronológicos, pero similares en cuanto al centro del desarrollo en sí, estas entre el 1000 y el 2000 y estas entre el 1000 y el 200. El mismo periodo formativo en ambos casos tiene por características el desarrollo de una tecnología a partir de tejidos, piedras, maderas, cierta escritura jeroglífica que muchas veces todavía no ha sido traducida, una cerámica de alta calidad, la elaboración de un calendario, un inicio del desarrollo comercial que después va a alcanzar una alta expansión en el apogeo y en la expansión, un inicio de diferenciación social, los primeros edificios de culto y los primeros estados regionales. Estos estados regionales relacionenlos con regiones de control de estas culturas, más que con grandes superficies territoriales, como sí lo va a hacer la Inca, por ejemplo, en Sudamérica. En el periodo de apogeo van a tener la consolidación de esos estados, la evolución de la agricultura porque van a mejorar los sistemas de regadíos, una organización, una estratificación social a partir de la especialización de algunos de sus agentes sociales, como por ejemplo los artesanos, los militares, los sacerdotes. Asentamientos que tienen arquitectura monumental, la domesticación de animales, que son camélidos en general en Sudamérica, y una agricultura intensiva que ya les mencioné. Mientras que en el último periodo de expansión, que es lo que van a encontrar a su llegada los europeos, van, como el nombre lo indica del periodo, a identificar la máxima expansión de una de esas culturas, que la que hoy vamos a ver es la cultura inca. Cultura inca que va a dominar todo el territorio que hemos dividido antes, casi de extremo a extremo. En esta época, nuevamente, esta cultura intensiva se hace más especializada todavía, el comercio es más importante y hay una tendencia al imperialismo, a esa forma específica de gobierno que siempre va acompañado por la militarización. La organización administrativa va a ser esencial tanto para los incas como para los aztecas en el norte, aztecas y mayas en el norte, para asegurar justamente las características anteriores. Si ustedes miran la región geográfica, nuevamente, costa, Andes, norte, sur, les nombré la cultura caral, de unos 3.000 años antes de Cristo o 5.000 años antes del presente. En el mismo territorio de la cultura agustín es suplantada por la cultura mochica, que es la que vamos a revisar por su vivienda, y más importante, la cultura chimú por sus asentamientos urbanos. En el caso del sur, la cultura paracanasca, por lo que nos aporta al lenguaje arquitectónico. La cultura chavín es similar en algunos espacios urbanos a la cultura caral, y la cultura tiahuanaco, ya en los Andes sur, es el antecedente que suele utilizarse para la cultura inca. El territorio y algunos de los recursos materiales que van a utilizar son similares. Finalmente, la cultura inca abarca militarmente todo el territorio de las culturas que cité anteriormente y conforma lo que denomina el Tahuantinsuyo, en donde la misma división costa, Andes, norte, sur, se ve reflejada en su organización política, administrativa, social y económica. Las ciudades que tienen ubicadas aquí, Caral, Moche, Chan, Cusco, Machu Picchu y Tiahuanaco son las que vamos a revisar en la clase que viene. Comienzo por la primera cultura. La cultura Caral, lo ubico geográficamente en el Valle del Supe, y a lo largo de este valle, esta cultura desarrolla más de 20 asentamientos, siendo su capital el propio asentamiento de Caral. Hay una relación entre la producción agrícola que van a tener todas las culturas que tienen como centro a Caral, con las culturas que se asientan específicamente sobre la costa, y este es el inicio de este proceso
económico-comercial. Los caralinos desarrollaron una arquitectura en adobe sobre todo y algo de piedra monumental, pero sin murallas. Y se organizaron socialmente en clanes o aylus, como después los van a hacer los incas, en donde el jefe era un curaca, es decir, que todas estas ciudades que ustedes tienen acá tenían un curaca a la cabeza, mientras que Caral específicamente tenía una especie de señor que encabezaba ese ayllu, ese clan, y en donde se destacaba sobre todo la presencia de la casta sacerdotal. También tenían artesanos especializados, especialmente en herrería y en textiles, y después venía el pueblo en general, que era un pueblo dedicado a la agricultura. No tuvieron casta militar porque no se encontraron armas en estos sitios arqueológicos. Para la producción agrícola destinada o directamente dirigida a la producción de algodón y también de lanas de camélidos, pero sobre todo a la de algodón, la aplicaron en la confección de los textiles que usaban para vestir, de los quipus, y acá nacen los quipus, que utilizaban para el control económico, de cestas que utilizaban en su vida diaria, pero también después para redes de pesca y aplicadas a la arquitectura, y en ornamentación como este ojo de Dios que ven por acá, que está tejido, que está enlazado mediante hilos de algodón. Probablemente sus dioses fueran reflejados a partir de figurillas humanas como las que están viendo ahí, y en los templos, espacios religiosos específicamente destinados a estos dioses, de los que todavía no se conoce mucho, sabemos que sí estaban acompañados por rituales que tenían sobre todo música, dado la cantidad de flautas y instrumentos musicales que encontraron los arqueólogos en el sitio. Y pueden aventurar los arqueólogos que un cambio climático fue el que inició la decadencia de la cultura caral hasta hacerla desaparecer. Esto lo interpretan a partir de estas figuras estilísticas que tengo por acá, o incluso cabeza abajo, ya fallecidos, en donde parecen ofrecer a sus dioses este pedido por el agua, dado que una sequía extensa los aniquiló, como así también mostrar el estado en el cual estaba la población por esa gran sequía. Actualmente este es un sector absolutamente desértico, muy distinto a lo que habitaron originalmente los caralinos. La siguiente, hay un micrófono. Okay. La siguiente es la cultura mochica. Perdón, Rebeca, perdón, no, porque estaba buscando un micrófono que hacía interferencia. No hay problema. La cultura mochica se ubica al norte. Estamos más o menos en el mismo lugar. La cultura que les mostré antes de comprar. La cultura moche, que tiene el mismo nombre, moche, mochica, es lo mismo. También es una cultura que tiene relación con el mar, como mencioné con la cultura caral. En este caso, los moches son conocidos por incorporar, igual que los caralinos, grandes espacios religiosos, pero de ellos tenemos también vestigios de residencia. También manejaban el adobe a gran escala y el metal y la cerámica, que nos interesa particularmente porque su ornamentación, acá arriba la tienen como desplegada, acá la tienen directamente en las vasijas y era muy natural, o sea, hoy conocemos cómo eran estos pueblos por esta cerámica que nos han dejado. Cuentan, por ejemplo, su alta tradición militar. Acá tienen estos guerreros que van arrastrando a los vencidos, a sus esclavos, hasta presentarlos ante su señor, dado que su sistema social estaba encabezado por señoríos militares, que a su vez eran sacerdotes. El militar era lo más importante dentro de la casta noble, y le seguían los funcionarios, que aparecen como estas figuras que son los que controlan la producción y los que permiten también mantener cierto grado de registro de la producción agrícola en la que se van a especializar y también en la comercial.
Los artesanos especializados dentro del pueblo se dedicaron sobre todo a la producción de orfebrería en oro, como todo esto que ven acá es todo oro, sea destinado a la vestimenta del señor, y acá tengo el señor con toda una ornamentación ritual que va desde el penacho que va en la cabeza, la nariguera, el pectoral, más todos estos sonajeros que tiene colgado en la cintura, que son estos es uno de los pectorales, igual que y que hacen que ese señor, cuando está en el espacio público, brille a la luz del sol y además tenga sonido, generando un impacto dentro de la población bastante importante. Estos militares, como les dije, además de moverse en el territorio para su control, también lo hacían, y lo hacían también con un sentido comercial en el caso de los pobladores comunes, los agricultores, a través de estos caballitos de totores que utilizaban para navegar y moverse a lo largo de la costa. En cuanto a su escritura o su posible avance científico, los mochicas desarrollaron un sistema de escritura que todavía no ha sido interpretado mediante estos como porotitos que se denominan pallares. Esta podría haber sido una forma de control comercial. Dentro de sus... Perdón, profe, ¿qué es la forma de escritura? ¿A dónde está que no lo vi? Acá lo ves, el porotito Ah, bien, bien. Esa es la forma de escritura. Gracias. Es muy divertido. Hay otras que no lo puse porque ya no me entré más nada acá. Están los personajes y tienen los porotitos entre ellos, igual que vamos a ver después en la cultura maya. Los dioses principales que nos han legado, en este caso la cultura mochica, a través de representaciones tanto en oro como en cerámica, indican que su principal dios se llamaba Ai-Apaek, un dios sanguinario que exigía siempre algún tipo de tributo, en vidas humanas, y que estaba compuesto por diversos animales como arañas, cangrejos y serpientes, en parte lo que ven, estas son todas como viboritas, en parte lo que ven en esta representación de una cabeza de ese dios que después también lo vamos a ver en la agricultura. Caracterizan muchas máscaras de esta cultura el uso de este ojito como alargado, que forma parte de las máscaras que corresponden a sus ceremonias religiosas. Todo lo que ven entonces del lateral izquierdo es producción en oro y en piedras preciosas que se destacan por la calidad que tiene, la finura que tiene, pudiendo haberlas hecho solamente con herramientas muy precarias para esa época. Se destaca en este caso, y por eso la quiero revisar a la cultura mochica, por la vivienda. La vivienda sabemos cómo era a través de estas cerámicas que indican que siempre tenían dos techos, dos aguas inclinados y elementos verticales que les iban soportando tipo horcones. Después vamos a ver el tipo de diseño que implica esta arquitectura, una arquitectura que responde sabiamente al entorno, y que la podemos encontrar tanto en viviendas en sí como en el templo religioso. Dentro de los espacios religiosos más amplios que eran las huacas, después nosotros vamos a encontrar el mismo tipo, pero destinado ya al ritual religioso. Están viendo que las cerámicas les muestra desde el tipo de estructura, como también cierto tipo de material que ayudan directamente a la interpretación, si la completamos con todo lo que nos dicen, por ejemplo, estas maquetas en algunos casos, pero también en estos otros jarros ceremoniales que tienen en la parte inferior. Las dos culturas que siguen no tienen específicamente todavía arquitectura y urbanismo que podamos estudiar a través de sus gráficos, porque no nos han aportado todavía estos datos los arqueólogos. Pero la cultura Paracas, que es la que ustedes tienen en pantalla ahora, que ya pasamos al sur, ¿no?, de la costa sur, un territorio cuyo desierto
cae directamente al mar, el borde son grandes barrancas de ese tipo, se van a caracterizar por la calidad de los textiles, como el que tienen acá, y la calidad de la cerámica y el trabajo en oro, como lo que tienen de este lado. ¿Cómo conocemos estos textiles? Este tipo de clima seco permitió que sus enterramientos, y esta cultura en particular es conocida por sus necrópolis, la más importante son los asentamientos de ánimas altas y ánimas bajas, en donde se sepultaba a una familia, a los integrantes de una familia a medida que iban falleciendo y se mantenían en ese lugar como sitio de veneración, les permite a los arqueólogos estudiar estos elementos que tengo acá abajo, que son los fardos funerarios. Estos fardos tienen una serie de envoltorios y el interior, el más importante, es el que tiene la mejor expresión textil. ¿Qué encontramos en esas expresiones textiles? Acá tienen uno real y acá tienen uno en cerámica. ¿Cómo el habitante de Paracas veía su cosmovisión? En particular, la lucha entre el dios creador, su dios creador se llamaba Kon y era este ser alado, casi sin huesos, que flotaba sobre el espacio y volaba. Se lo asemeja mucho a la idea del viento. Y vean como todas las figuras, lo que tienen atrás también son textiles, ¿eh? No es dibujo, es textil. Es esto que tienen acá. Este dios creador va a luchar en algún momento con este otro dios que viene del norte, este viene del sur, al parecer, y el que triunfa es Pachacamac, que es el que se queda a cargo de los hombres, generando una segunda creación. Toda esa lucha es lo que va contando los textiles de la cultura Paracas. Esta cultura, además de sus necrópolis, tiene cierta arquitectura que está resuelta a partir del adobe y de algunos sitios amurallados que son de los pocos que han analizado y estudiado los arqueólogos. Si se fijan en las siguientes imágenes van a tener detalles de este ser que tiene grandes ojos siempre, por eso le dicen el ser oculado, y una serie de elementos que parecen flotar siempre atrás de él. Esto es tejido en algodón, mientras que esto es tejido en pluma, que es el otro arte plumario, el que caracteriza a estas culturas de la costa sur. Después también lo van a tener los incas. Y les quería mostrar este tejido que además tiene volumen, es decir, cuando tejían, podían expresarse de diversas formas y estos tejidos en particular, además del color que ustedes ven, tienen volumen en sí. Estos son partes de otro ajuar funerario. La que le sigue en el mismo espacio es la cultura nazca, es prácticamente la prolongación de la cultura Paracas, que está en el mismo sitio que indiqué antes. Tienen el mismo dios creador, ahí tienen otra vez volando por los aires, siempre horizontal, siempre sin forma corpórea. Y aunque lo que ustedes más conozcan de la cultura nazca sean estas líneas, estos geoglifos que hacían sobre su territorio, un territorio extremadamente árido, que tiene la particularidad de que si uno retira las piedras que son más oscuras de la parte superior, queda otro suelo que es mucho más blanco, y esa es la forma de construir las grandes líneas de Nazca que atraviesan esta pampa en figuras geométricas o que representan animales o seres humanos y que tienen una extensión de entre 90, 100 o 180 metros, y que por supuesto no tienen ningún uso todavía afirmado con resultados científicos, sino que pueden servir para orientación como centros ceremoniales, etcétera. Los mismos recursos que tienen acá en las líneas de Nazca los vuelven a tener, por ejemplo, en una cerámica también de alta calidad. Cuando tienen que dibujar figuras más complejas, ahí tienen la forma elemental pero eficaz de generar, en este caso, la colita del mono que tengo por acá, que es un espiral. Pero más que estos geoglifos, que son los más comunes de mencionar para esta cultura, lo que me interesa señalarles son los sistemas hidráulicos que generaron la cultura nazca, como herederos también de la cultura Paracas. Estos como ojos de agua que descienden en espiral, que se llaman puquios, ayudan no solamente a controlar un sistema acuífero inferior subterráneo,
sino también como ventilación para que el agua se pueda mover y puedan acceder hacia ese recurso tan valioso que era el agua para estas culturas de la costa. Ahí ven uno de esos geoglifos que representa un colibrí, y en este caso sí ya tenemos un poco más de gráficos de su principal capital, que era el asentamiento de Cahuachi. Es un asentamiento que tiene un desarrollo lineal muy cercano a un río y tiene todo un sistema agrícola, y me interesa que vean en el caso de la foto estas subdivisiones intermedias que tienen las grandes esplanadas, y muchas de ellas sirven para rellenar, para contener el relleno y seguir después construyendo las distintas plataformas. Ahí está, no lo vamos a ver porque todavía no tenemos recursos gráficos para analizar. Sí lo vamos a tener en el caso de esta cultura, que sigue siendo una de las culturas más destacadas del territorio al sur de la cordillera de los Andes. La cultura Tiahuanaco ocupó un espacio territorial con centro en el lago Titicaca, que es esto que tengo por acá, y Tiahuanaco se ubica ahí. Y abarcó parte del sur del Perú, parte del norte del desierto de Atacama en Chile y buena parte de la superficie de la actual República de Bolivia, con salida al mar. Como ven, acá tienen una serie de asentamientos que vincularon la producción de la costa con la producción del altiplano, pasando por la cordillera de los Andes, que me queda acá, generando una serie de rutas comerciales que hicieron de Tiahuanaco también un reino próspero e importante, y que después influyó, y ahí ven que el territorio iba en ambos lados de la cordillera de los Andes, y que influyó después en la cultura incaica, ya que tienen prácticamente el mismo panteón mitológico. La cultura tiahuanaco manejó en la arquitectura una piedra muy dura, la piedra andesita, y también el adobe. Esta expresión en esta piedra andesita casi no le va a permitir un desarrollo ornamental importante, desarrollo ornamental que sí tiene y maneja nuevamente los mismos esquemas geométricos de esas dos culturas que mostré antes, tanto en la cerámica como en los textiles. Todo esto proviene de ajuares funerarios. Los queros son una serie de vasos sagrados en donde se ve tanto la flora como la fauna, como el manejo de la geometría. El manejo de la geometría indica una planificación de ese diseño. Y sí, la geometría eventualmente era llevada a estas superficies de piedra tan difíciles de tallar. También nos mostraban cómo eran estos tiahuanaquenses que vivieron en una región dominada por el lago Titicaca, específicamente las características que les doy ahora de la agricultura corresponden a esta región, donde irrigaban el territorio a través de estos camellones. El camellón es lo que sobresale, el agua que proviene del río o del lago es lo que atraviesa en medio de esos camellones y irriga por la parte inferior. Esto les permitió plantar y cosechar sobre todo papa, mucha diversidad de papa y también maíz. Los incas van a tener mucha diversidad de maíz y también de papa. También controlaban la producción de camélidos y de ellos aprovechaban la lana como la llama, la vicuña y el guanaco. La mayoría de las culturas que hemos visto han hecho lo mismo. En la metalurgia llegaron a manejar algo de bronce y aplicaron este manejo de los metales a la arquitectura. También en cuanto a su organización social, esta cultura fue teocrática, es decir, la política y la religión iban de la mano, y estos jefes sacerdotes estaban en la parte superior del sistema, después seguían los campesinos, y muy al final del reino de Tiahuanaco aparecieron los militares para poder controlar este territorio tan extenso entre los actuales territorios de Perú y Chile. Tuvieron un inicio de escritura que todavía no ha sido descifrada y que vuelve a aplicar elementos geométricos. No son elementos naturales, como en el caso de los payares que les mencioné antes, sino que podemos reconocer fácilmente elementos que son geométricos.
Su dios creador, este que tengo acá al medio, fue Viracocha, que es el que inicia todo el resto del panteón. Y este dios creador también tiene mucha relación con el culto a la Pachamama que van a heredar los incas. Los intercambios entre la costa y el altiplano generaron estas rutas comerciales que también después va a recuperar el pueblo incaico. La cultura chimú, que es la penúltima, es la que aúna prácticamente el territorio de todas las culturas que mencioné antes en la costa, desde el norte hasta el sur, casi hasta la posición de la Lima actual. En el caso de la cultura chimú se manejaba a través de señoríos aristocráticos, donde el rey y la nobleza eran la cabeza de todo el sistema social. Los soldados acompañaban y mantenían este poder del gran señor de Chimú, específicamente en los sitios que vamos a ver como Chan Chan, por ejemplo. Y la clase más baja, los campesinos, eran los que hacían producir un territorio que nuevamente en parte era desértico. Sin embargo, aprovecharon una ancha franja entre la costa y los primeros asentamientos para producir a través de estas granjas inundables que tengo acá, que tienen como un zigzag en ambos sentidos. Y ahora es en la parte más baja en donde van a sembrar, no en la más alta, porque aprovechan que está más baja y se puede inundar más fácil y así aseguran la llegada del agua hasta cada una de las plantas. También siembran papa, maíz, frijoles, etc. Y en este caso producen una cerámica negra, como la que tengo acá, que vuelve a tener reproducciones sobre todo de la fauna y de la flora. Y lo mismo hacen en el caso de objetos rituales, pero ejecutados nuevamente en oro. Ahí ven, tengo una máscara que es muy similar a la cultura mochica, porque esta cultura chimú absorbe gran parte del territorio y de las costumbres de la cultura mochica. La ceremonia que tengo representada por acá abajo representa en realidad un enterramiento de uno de estos grandes señores de Chan Chan. Cada uno de estos señores vivió en una ciudadela, palacio, y a su muerte la ciudadela se transformó en su sitio funerario y fueron después construyendo otras ciudadelas a medida que estos señores iban alcanzando la jefatura de los conjuntos. Se caracterizaron también por los textiles, que es lo que tengo acá abajo. Textiles que, si bien no aparecen colores y figuras geométricas en la cerámica, sí van a aparecer en el caso de estos textiles. Y tienen tanto relación con parte de su cosmovisión, donde más que al sol, que también adoran la luna, porque la luna aparece de noche, tiene luz igual que el sol, e incluso llega a anular el sol en el caso de los eclipses. Son las figuras que muestran cómo es la naturaleza, porque siempre van a haber animales metidos en cualquier parte de su ornamentación, lo que más parece atraer a estos diseñadores textiles que corresponden a la cultura chimú. Cuando nos acercamos mucho más a sus producciones en cerámica, pero en parte a sus ajuares funerarios, podemos entender más todavía cómo funcionaba parte de sus asentamientos urbanos. En esta maqueta de un palacio, en realidad de una de las ciudadelas que vamos a estudiar después, vemos lo esencial de su arquitectura. Las murallas que van definiendo cada una de estas ciudadelas. En el centro, el lugar de poder que ocupa el señor, parte de esa tipología de la vivienda moche, y para eso la vamos a utilizar como antecedente de este punto focal. Y después el señor principal, ya en su ajuar funerario, posiblemente acompañado por parte de su familia en la parte de atrás, y acá adelante una fiesta o al menos algún ritual alegre que acompaña la procesión funeraria del señor. Si se fijan, esto es en parte cerámica, la parte de arriba, pero también textil, y esto es algodón. Esto es como un colchoncito, un almohadón al que está cosido
la parte superior de cerámica para armar la maqueta que están viendo. La ornamentación es como les dije recién, acaban reflejando uno de sus principales recursos naturales, que son los pescados. Y estos pescaditos, como una guarda, dan vuelta en torno a toda la maqueta, en la cubierta, etcétera, y también los vamos a encontrar, además de otros animales, dentro de la ornamentación de la arquitectura chimú. Profe, bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. La ornamentación, ¿con qué materiales se daba? Barro. Traducido adobe, es decir, barro seco. Todo lo que ven ahí, después lo vamos a ver, no lo tengo acá porque me estoy refiriendo exclusivamente a la cultura, para no adelantar en arquitectura ni en ciudad. Todo lo que construye la cultura chimú, lo construyen adobe y llegan a construir, en el caso de Chan Chan, una de las mayores ciudades ejecutadas exclusivamente en adobe del mundo. Y todos estos dibujitos que ustedes están viendo ahí, eso que parece como transparente, también lo van a encontrar en la arquitectura de Chimú. Esa maqueta es la síntesis de una ciudadela. Por eso recuerden siempre esa maqueta para analizar Chan Chan. La última, la cultura inca. La cultura inca va a abarcar siguiendo o teniendo como eje a la cordillera de los Andes y a través de dos caminos principales, que son los que constituyen el camino del Inca, uno sobre la costa y otro sobre la cordillera, con algunos elementos transversales, desde el actual territorio de Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina. Los incas tuvieron una estructura social muy estratificada. No se estaría escuchando bien. ¿Me escuchás ahí? Sí, pero desde que dijo de Ecuador no se escuchó más nada. Es que no dije más nada que eso. Desde el norte, desde el actual territorio de Ecuador hasta el norte de los territorios argentinos y chilenos. No dije nada más que eso. En el caso de su sistema social, ¿ahí sí me están escuchando? Sí. Se va a organizar estratificadamente a partir de la figura del Inca, que dijimos que era el hijo del sol directamente, y que era el responsable de todo el bienestar de la gente. De ahí esa idea de el estado de bienestar que tienen los descendientes de esta cultura, y que se replica en la organización del territorio a través de estos nobles que acompañan al Inti, en donde están también los sacerdotes, pero están también los militares, que son los que aseguran la frontera del imperio. Están los curacas, estos funcionarios que, como vimos ya desde Caral, son los que se ocupan de la jefatura de cada grupo de personas que a partir de la familia conforman los ayllu, que es el núcleo de su sociedad, y estos por 10, por 100 y por 1000 se organizan territorialmente y son controlados por los funcionarios que miden a través de estos quipus y a través de estos diferentes tipos de nudos que representan cantidades, qué produce, cuánto produce, dónde produce y para quién produce cada uno de todos los pobladores del imperio, que se reparte en lo que le toca al Inca, en lo que le toca al Inti, es decir, el sol y a los sacerdotes, y en lo que le toca al pueblo. Es de particular importancia entender la función del trabajo que tenía para el pueblo inca este tipo de organización. Porque más que tributos al señor, más que tributos al Inca, lo que se le daba al Inca eran horas de trabajo. Y este aporte se traducía en una función social. El trabajo era entendido como una función social. Existía también la ayuda mutua y existía el trabajo obligatorio que era impuesto por el Inca para realizar determinadas actividades a escala territorial. Eso fue conocido como mita y permanece como costumbre en la actualidad. El camino del Inca y esa organización familiar por 10, por 100 y por 1000 que le permitió controlar el territorio es lo que vinculó todos los puestos que el Inca desarrolló a lo largo de su territorio y generó también un sistema de puntos de descanso, como los tambos, por ejemplo,
Y este camino que mencioné no solo era un camino, sino que además tenía puentes, escaleras, etcétera, todo lo necesario para que este chasqui que va corriendo de punta a punta lleve de punta a punta todas las novedades del imperio. En cuanto a la economía, fueron eminentemente agrícolas, pero en gran extensión, y produjeron una diversidad muy importante de papa y maíz. También lo que obtenían de la crianza de los camélidos eran estos vicuñas, guanacos o llamas. Los andenes son posiblemente conocidos como la expresión máxima de estos sistemas agropecuarios. No permitieron autonomía en los pueblos que sojuzgaron y se incorporaban estos directamente al sistema incaico y respondían directamente otra vez a estos funcionarios que entendían o construían este sistema entre el Inca, el Curaca y el Ayllu, sea original o sea incorporado. En cuanto a la expresión del arte, el arte, los quipus son un arte posiblemente en sí mismo, manejaron con extremada maestría tanto los textiles como el arte plumario, y en particular el oro, porque el oro era la expresión directa de esta idea del sol. Usar el oro era usar la esencia de su dios principal. Cómo miraron su cosmovisión, cómo construyeron su cosmovisión, su mundo, estos incas. Los incas entendieron o plantearon que existía un mundo de arriba representado por el agua, un mundo presente representado por el jaguar, lo que se vive hoy, y un mundo de abajo que representa lo desconocido, lo maligno, representado por la serpiente. Esta cosmovisión está plasmada en esta placa de oro, que es de lo poco que resta del Coricancha, el templo al sol construido en el Cusco. El Cusco, por traducción, es el ombligo del mundo, porque desde ahí el Inca organizaba el resto del territorio. Y esta organización territorial tiene mucho que ver también, y esa organización del trabajo, en la forma en que ellos entienden a sus dioses. Volvemos a este Viracocha como dios creador que viene de la cultura tiahuanaco, sea llamado Huiracocha, Viracocha, Huiracocha o Viracucha. El dios creador en directa relación con la Pachamama, que era su versión femenina. Pero esta Pachamama era entendida como la madre tierra que le daba al hombre todo lo que necesitaba, pero el uso de lo que le daba la Pachamama debía ser responsable. Y ahí empieza esa relación específica con el territorio que quizás otras culturas no nos van a mostrar. El que tengo al lado es el que le sigue en el escalafón mitológico, el Inti, que como el sol, que como siervo de este Viracocha era a su vez el padre del que los representaba en la tierra, que eran los diferentes incas, los señores de este pueblo. De estos hubo más de 12 o 14 que son los que van a tener todo el poder en sus manos, pero ese poder debe ser administrado de acuerdo a estas creencias que hemos destacado antes. Finalmente va a aparecer como la figura del mal en contraparte a todas estas, lo que en las creencias religiosas es asimilable al diablo, que ellos denominaron Supar. Se destaca específicamente sus formas de producción en estos andenes, pero los que les muestro ahora son los andenes de Moray, porque los andenes de Moray son circulares y en cierta forma son laboratorios que le permitían al Inca calcular con diferentes alturas, esto está muy cerca del Cusco, a diferentes alturas cuál era la producción que se podía obtener y de acá extender una apreciación hacia todo el territorio y llegar a pronosticar cuál sería la cosecha anual, por ejemplo, de un tipo de papa, de un tipo de maíz, etc. De estos laboratorios agrícolas hay tres círculos similares a esto. El Inca, a través de este sistema, sea como
intento de laboratorio a gran escala o efectivamente sectores de producción, modificó notablemente el paisaje natural para transformarlo en artificial, mejor dicho, en paisaje cultural. ¿Cuáles son las características de estos procesos históricos compartidos? Que después los voy a volver a repetir en el caso de cuando repasemos Mesoamérica. Todos estos pueblos en su política evolucionaron hacia estados centralizados, es decir, a imperios, a teocracias absolutistas. Tuvieron una sociedad estratificada con castas de nobles, sacerdotes, artesanos especializados, pueblos y muchas veces esclavos. Su religión fue politeísta, pero como hemos visto son diferentes dioses, no son todos iguales, centrados en la naturaleza y, muy importante, en sus ancestros. Valoraron la relación hombre-naturaleza que formaba parte de su cosmovisión religiosa. No separaron lo religioso de lo secular, de lo doméstico, de lo civil. Practicaron sus cultos al aire libre, sacralizando los espacios en los cuales los realizaban. Desconocieron el uso de grandes espacios cubiertos. Desarrollaron una economía de subsistencia, que más tarde se extendió, en agricultura en base a la producción de maíz, frijoles, papa, cacao en el caso del norte, con cierto colectivismo primitivo que se perfeccionó en el caso del Imperio Inca. Planificaron ciclos productivos, como les mostré en Moray, en función de los fenómenos climáticos. Manifestaron un sólido sentido comunitario y solidario, que también es una particularidad de estas culturas. Poseían un espíritu de pertenencia al territorio y a la comunidad que quizás no volvamos a ver tan frecuentemente. Y finalmente demostraron avances científicos en matemática, astronomía, aunque no desarrollaron un alfabeto específicamente, sino un sistema de representaciones de ideas y cantidades. El manejo de la geometría es lo que más se destaca en el caso de estas culturas, aplicado tanto al arte, que es lo que tengo en el lateral, textil, como a la arquitectura posteriormente. Y esta es la visión de un mundo, de un sueño, mejor dicho, sobre un mundo más allá del terrenal de una de las culturas que precede a la Inca, por ejemplo. Si no hay preguntas, pasamos al esquicio de las culturas sudamericanas. Para los que trabajan y además